bien impresionante es cómo esta serie Adolescencia ha instalado la conversación sobre la adolescencia en nuestro espacio público de manera muy radical. Los padres y madres que hemos podido verla, se nos aparecieron todos los míos juntos en un solo lugar, representados de manera extrema por el caso de la serie, pero que nosotros sabemos que igual están a la vuelta de la esquina. O sea que puede que no lleguemos a una situación de esa, pero podemos llegar a otra. Porque nuestros hijos están en riesgo por distintas causas. Una de ellas, muy elocuente, lo hemos hablado muchas veces aquí, es el acceso a la tecnología. Y por eso hoy queremos hablar de eso y de otras hierbas con Soledad Garcés, directora del Diplomado de Convivencia Escolar de la Universidad de los Andes, quien también ha sido directora de la Fundación para la Convivencia Digital, que por supuesto se ha dedicado a estos temas en el último tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Mira, siempre me preocupa no ser inadecuada, no tanto, pero un poco, sobre todo con la información. ¿Estamos en un riesgo por el acceso a la tecnología de nuestros niños? Sí. Y el riesgo es lo que ellos están accediendo, el tiempo que están perdiendo y lo ignorantes que somos los padres. O sea, estamos como sociedad en riesgo. Es muy interesante lo que planteas porque voy a partir por la última. Hay una escena en la que el hijo de esta serie le explica al papá lo que de verdad significan ciertos emojis que se mandan los niños para hacerse sus comentarios. Y ahí uno dice, es otro lenguaje. Es como que te enseñaran a programar computadores. Para uno, ¿no?, que vive en el viejo mundo. Y quisiera partir por ese punto que es cuál es el rol de manejar el mismo lenguaje y deberíamos los papás saber qué significan los emojis o si no, cómo se teje un puente entre dos mundos que ya se han separado tanto a propósito de estos nuevos lenguajes. No, yo no siento que los papás tengamos que conocer todos los emojis, ni tampoco ser youtubers para entender el mundo de mis niños, ¿te fijas? Ni ser tiktoker. No, lo que necesita un adulto que está a cargo de la educación de los niños es criterio para generar estas conversaciones. Porque si bien yo puedo hablarle los riesgos a mis niños, tengo que ir modelando hábitos para que cuando a ellos se les presente un riesgo, sepan actuar. Porque del puro discurso no los va a proteger. Lo que va a proteger es esa habilidad que ellos tengan para decir, ¿sabéis que no? Esto no lo voy a hacer porque mi papá me ha dicho que no. Y 1000 veces hemos conversado esto en la casa, así que no lo voy a hacer. Dame un ejemplo de eso. Por ejemplo, ¿qué riesgo? ¿Qué conversación podría prevenir qué riesgo? Por ejemplo, yo siempre les explico a los papás cómo se habla de pornografía. ¿Ya? Yo no necesito explicarle el detalle de la pornografía, porque de partida la han visto, pero sí puedo explicarle a identificarle. Por ejemplo, decirle a un niño chiquitito, de preescolar, de tercero básico y adulto más grande también, mira, si algo en la internet te da asco, te da vergüenza o te incomoda, tu cerebro te está diciendo esto no es para ti. Tómalo en consideración. Porque si tú hackeas tu cerebro viendo esa imagen, le estás haciendo daño a tu cerebro y a ti mismo. Entonces, cuando yo instalo esa conversación y le enseño a ese niño a reflexionar qué siente frente a lo que está viendo en algunos momentos, en alguna película o en algunas cosas que les mandan por WhatsApp o por redes, ese niño entiende que si algo lo incomoda, lo tiene que dejar. La curiosidad siempre va a jugar en contra, pero en el fondo empiezas a educarlo cuando lo pones en el contexto sin tener que vivirlo. Y esa es una forma de generar herramientas en ello. Acabas de tocar dos temas muy importantes. El primero es el acceso a la tecnología. Hay una discusión, pero hay mucha evidencia respecto de que los niños y niñas no deberían tener celulares personales hasta, algunos dicen después de los 12 años, otros dicen después de los 16 años. ¿Qué opinas tú sobre el acceso a, por ejemplo, un celular personal? Mira, yo creo que el teléfono celular tiene que llegar cuando realmente se necesite, ¿ya? Pero otra cosa es tener acceso a internet, redes sociales y videojuegos en mi teléfono. Porque hoy en día que un niño tenga que llamar a su papá o coordinar con la mamá la ida a dejar al colegio y cosas puntuales, me parece sensato que tenga un teléfono, pero no tendría por qué tener un último modelo lleno de aplicaciones digitales a los 8 años.
¿ya? No tendría por qué pasar entretenido toda una tarde jugando un videojuego de moda versus otras actividades que son necesarias para la infancia. Entonces, el aparato mismo me da lo mismo a la a qué edad lo entregan, siempre y cuando se necesite para comunicarse, que es el sentido final de un teléfono. Ahora, el mundo de las redes sociales tiene que llegar mucho más tarde, mucho más tarde. Y eso es porque tengo que preparar a mis niños con todo su desarrollo cerebral, con todo el desarrollo de las habilidades sociales, para que puedan enfrentar la adultez con mejor forma. ¿Ya? ¿Tú crees que las redes sociales son algo que deberían tener solo los adultos? O llegar en la adolescencia bastante más tarde que los 12, 10 años como estamos hoy día. Sí, O sea, porque hay países que han dicho 16 años. sí. Pero esa decisión de los 16 años tiene bastante respaldo científico. Ahora bien, tengo que pasar este momento de la adolescencia que es donde yo formo mi identidad. Porque lo propio del desarrollo de la identidad es que si yo vivo, por ejemplo, en Chiloé, yo vea la cultura chilota como parte de mi desarrollo. Los niños de Santiago, los niños que viven en otras partes. Si yo a ese niño que vive en una cultura puntual le abro el mundo de Internet, al desarrollar su identidad lo confundo, porque le estoy abriendo, lo estoy exponiendo a situaciones y a vivencias que él desde su realidad no tiene capacidad de comprender. Y lo bloqueo, lo confundo, entonces ahí su identidad se termina desarrollando de una manera súper inadecuada o llena de inseguridades, porque su sentido de pertenencia, esta necesidad básica de sentirme parte de un grupo, se ve muy alterada. ¿Sí? Y hay otro elemento bien interesante, que un fenómeno ya muy descrito, y es que las redes sociales nacieron con la promesa de conectar, pero han sido finalmente un caudal mucho más grande de cercanía con la violencia, con la agresividad, con nuevas formas de bullying, y también con resaltar ciertas cosas que la humanidad ha tratado de combatir, como ciertos estereotipos, que hay una sola forma de ser feliz, que hay una sola forma de ser cierto tipo de persona. Entonces, como que se han exacerbado esas otras conductas. Entonces, ¿cómo ves tú qué tipo de herramientas uno le podría dar a los niños para, de la misma forma que puedan identificar el porno, puedan identificar la violencia sutil, la violencia pasivo-agresiva y todos los distintos tipos de versiones de esto que vemos hoy día en las redes? Mira, la única forma en que el ser humano se comunica de manera eficiente es conectando visualmente, tocándose, ¿ya? Y estando con personas, porque de hecho al conectar visualmente contigo, en tu cerebro y en el mío generamos conexiones que potencian la empatía. Entonces, cuando esto yo lo paso a un plano virtual, resta mucho ese proceso. Entonces, yo no le puedo pedir a un alumno o a un hijo que evalúe y clasifique el tipo de violencia que está viendo, de partida porque lo tiene tan normalizado que no tiene esos criterios, ¿ya? Y segundo, porque le resto posibilidades naturales, biológicas que él tiene para poder hacer esa evaluación. Entonces, es muy complejo, es muy poco sensato decirle a un niño que aprenda a diferenciar tipos de violencia o tipos de bullying de manera teórica. No resulta. Los adultos queremos y creemos que estamos convencidos que se va a hablar de bullying, va a frenar el bullying, pero no es así. ¿Qué es lo que frena el bullying? El cambio de conducta y el cambio de hábitos. Es lo único, si no hay otra. ¿Qué hábitos? El generar comunidades, por ejemplo, el saludarte en la mañana cuando llegas a clase, el tratar a tus compañeros con respeto, el saber comunicarse y el manejar herramientas de resolución de conflictos. El que yo sepa decir lo que me pasa, ¿sí? Y hablarlo con respeto, hace hábitos de buen trato y eso es lo que cambia el bullying. O sea, como que tenemos que enseñar herramientas de salud mental. Eso es lo que tenemos que enseñar. Exacto. Hoy en día, ¿qué se ha instalado? Se ha instalado que yo tengo un valor individual por sobre la comunidad. Entonces, la comunidad de curso me tiene que servir a mí para algo. No, no se entiende que la comunidad de curso son pares míos que entre todos vamos a crecer. Si el colegio y mi curso, el curso de mis hijos, es una muestra de la sociedad en la que vamos a vivir. Entonces, si no le enseñamos a vivir en armonía y a resolver los conflictos propios de la vida, no va a tener un buen desempeño en la vida adulta tampoco. Y menos si tu mamá y tu papá te vienen a resolver los problemas como nos pasa hoy, que el bullying quizás muchas veces son discusiones menores
que podrían resolverse con una buena estrategia en el acto, en el momento, pero vienen los papás, vienen las mamás y eso lo convierte en una cosa mucho más compleja. Y los papás y las mamás muchas veces vamos a cosas a las que no nos han llamado porque sentimos que nuestros hijos no tienen las herramientas. Y parte de lo que pasa también es que sentimos que nuestros hijos efectivamente no se comunican tanto. Hay una otra escena de esta misma serie donde los padres dicen, pero si estaba a salvo en su pieza. Claro. Y hacia allá quiero ir, porque hasta aquí se ha cortado harto paño ya. Queda mucho por cortar, pero ya se ha cortado mucho paño en el sentido de que ya hay muchos niños que tienen acceso a los celulares desde muy chicos. O sea, esos papás que están viendo hoy día esa serie están aterrados. Sí. Su hijo se encierra en la pieza, su hijo tiene un celular y además está metido en todas las redes y además juega Fortnite, etcétera, ¿no? Entonces me encantaría saber qué estrategias le recomiendas tú a esas personas para poder efectivamente cuidar a los niños, que es lo único que uno quiere. Todos queremos hijos felices, pero creemos que dándoles el contexto de la felicidad van a ser felices, ¿ya? Y tu hijo va a ser feliz en la medida que se sepa desenvolver en el mundo que le toca con seguridad. Entonces, dale esas herramientas. Y aquí yo siempre les enseño a los papás y a los mismos estudiantes. Hay 3 cosas que tenemos que aprender a conversar. Primero, a describir lo que nos está pasando, ¿ya? En general, cuando un niño te empieza a contar algo, los papás le dicen, ay, pero no seas exagerado, ay, no digas eso. Corta la conversación con esos comentarios. Escúchalo, boquita cerrada, orejas abiertas, escucha. Segundo, vincula lo que pasa con lo que siente. Contexto primero, después emociones. Escúchalo y pregúntale, ¿y te dio rabia, te dio pena? ¿Qué sentiste cuando te pasó esto? Entonces, así los niños empiezan a conectar, porque lo primero que te van a decir es, no, nada, no importa. No, no pasó nada, no sentí nada. No, pero yo creo que igual es frustrante esto que te está pasando. Entonces, enséñalo a que vincule una emoción, que la descubra de lo que le está pasando, ¿ya? Y luego que busque soluciones. Bueno, y para que tu compañero o no te vuelva a pasar esto, ¿qué harías tú? Y ese es el escenario ficticio en donde tu hijo va a poder resolver el problema de manera ficticia, pero va ensayando para cuando le toque vivir esto en caliente y en la realidad. Entonces, así tú vas preparando a tus hijos en esta como conversación abierta, ¿ya? Que después tú vayas a tener oportunidad como papá de quizás educar en algunos puntos que puedan salir en la conversación, pero ahí hay que escuchar y hacer que tu hijo también vaya entendiendo. Tiene una cuestión muy instructiva y que además fue la manera en la que nos formaron a nosotros. Claro. Y hacia allá iba mi siguiente pregunta, que también es otra reflexión que surge en la serie, ¿no? En un momento él dice, mi papá era súper violento y yo me enojo mucho. Y la mamá dice, él se enoja mucho y deberíamos haberlo parado. Y entonces ahí deja ver una línea que es como esta de cuán responsables somos nosotros, de los hijos que criamos y de las herramientas emocionales que ellos tienen o no tienen. E inevitablemente el espejo vuelve a uno. Y es qué es lo que yo tengo que hacer para que mi hijo tenga un ecosistema emocional más sano o para que se lleve mejor con sus amigos. Por ejemplo, es un chiste habitual que uno odia las reuniones de apoderados. Y que a medida que los niños crecen, las personas participan menos de las instancias de los fundamentales. Colegios. Entonces, te quiero preguntar en el fondo, ya, ok, ¿y nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que ellos estén más sanos y estén más a salvo? ¿Qué tenemos que mejorar nosotros en nuestra vida personal para que ellos estén más a salvo y también en nuestras dinámicas dentro, por ejemplo, del mismo curso? Mira, no existen los papás perfectos. No, para nada. Y yo dudo de los papás perfectos, ¿ya? Entonces, lo que sí podemos hacer es como mirarnos a nosotros mismos. O sea, cuando un hijo te violenta porque te dio un portazo o porque tú le pediste apaga la tele y te dijo, no, no la voy a apagar porque estoy a la mejor parte y te contestas violento también, tú enganchas. Entonces caes en una escalada de violencia y de discusiones. Ahí es donde el adulto tiene que aprender su rol, que es parar esto. Respirar y decir, no estoy preguntando si vamos a apagar la televisión, sino que te estoy diciendo que la apagues. De la mejor forma, sin violencia. Así lo acordamos y así lo vamos a cumplir, ¿sí? Y segundo, el hecho de que yo tome buenas decisiones en mi casa y que yo tenga todo controlado en mi casa y que tenga buen trato con mis hijos y tenga todo bajo control, sea un buen padre, tenga un buen diálogo con ellos, no los va a hacer sentir seguros necesariamente porque puede que en la casa del amigo esto esté pasando.
Entonces, muchos papás me dicen, yo tengo control parental, tengo todo regulado, Soledad. Y el problema se da cuando van el viernes en la tarde donde un amigo, o en un recreo, o fuera. Entonces, enséñale a tu hijo que donde quiera que esté, se cuestione qué está pasando, qué siente y ante un eventual problema, cómo tendría que actuar. ¿Te fijas? Y yo como papá voy adquiriendo esas 3 habilidades y las voy ensayando con ellos. Si a nadie hoy le enseñaron a ser papá y el libro de crianza con el que tú y yo venimos está obsoleto. Porque a nosotros nos criaron con un modelo de autoridad que es un poquito de miedo y un poquito castigo. Y eso funcionaba. Pero hoy no funciona. Hoy no funciona porque la autoridad la ganan las personas que son coherentes y que tienen algún impacto en los demás. Claro, y funcionaba hasta por ahí nomás, pues, porque los papás que no son capaces de regularse cuando están retando, nadie les enseñó a sentir sus emociones tampoco. ¿No? Entonces también voy un poco... Hemos tenido otras conversaciones en Sanamente con otras personas que apuntan harto a que uno como papá también se tiene que cuestionar un poco de que tal vez no está en lo correcto. O sea, como, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Soy yo? Una pregunta que también está en la serie. ¿Soy yo un mejor papá que mi propio papá? ¿Qué estoy haciendo bien o más mal? O no tengo idea, pero al menos dudar de uno mismo un poco. Pregúntale a tus hijos. Es que hay un temor enorme de preguntarle, ¿te parece correcto que tomemos esta determinación como familia? ¿Por qué yo como adulto tengo que poner todos los límites? ¿Y por qué yo como adulto tengo que poner todas las normas en la casa? ¿Por qué no se pueden construir si no es tan loco? Habrá cosas que yo tengo que imponer y discutir, obviamente, y hacer que se cumplan, y otras que las podremos... Consensuar. Claro, y si un niño no aprende a consensuar una idea y un límite, ¿cómo lo va a querer cumplir? O sea, va a hacer todo lo posible para quizás no cumplirlo o saltarse la norma. Entonces, esta discusión abierta nosotros como adultos tampoco la sabemos llevar. Porque es ajena a nuestro modelo de crianza. Y porque no nos queremos ir al chancho. No queremos finalmente abrir la discusión a todo. No sabemos bien tampoco dónde se pone el límite entre lo que tú dices y este justo límite entre lo que puedo compartir y lo que no puedo compartir. Pero tampoco muchas veces ni siquiera somos capaces de controlar nuestro propio carácter o de regular nuestro propio carácter al llegar en la noche cansado. Se entiende, porque uno cansado, con poca energía, tiene poca capacidad de generar ese debate, pero estrategias mínimas, como por ejemplo, ¿te gusta ver los partidos de fútbol? Perfecto. ¿Qué partido de fútbol te quieres ver? ¿A qué hora lo vamos a ver? ¿Ya? En vez de decirte un solo partido de fútbol, solo los martes, solo de tal hora a tal hora, sino que, a ver, eso es imponerte una norma. Voy a lograr lo mismo si yo te pregunto a ti, ¿qué equipo te gusta? ¿Qué días son el fútbol de ese equipo? ¿Cuándo lo podemos ver? Ya, si no está disponible a esa hora, lo podemos grabar y ver en otro momento. Probablemente vas a lograr algo más porque vas a tener un lograr vínculo. más. Pero hoy en día, en Chile, la figura autoritaria del padre y de la madre tiene mucha cobertura, digamos, está en todos los hogares. Somos poco dialogantes, ¿ya? Y creemos que somos los únicos que tienen que poner los límites. Y no es así. Y si yo no pongo los límites, los papás me dicen, Soledad, que hay cosas que el adulto tiene que poner así. A ver, sí, está bien, algunas sí y otras se pueden conversar en familia. ¿Qué importa? Quisiera, tú trabajas en esto desde antes de esta serie, pero si tú estás viviendo el boom. Sí, claro. Pero no me sorprendió la serie, ¿eh? No, por supuesto. Para nada. Es que sabemos, pero aquí está todo junto. Sí. Y está todo junto asociado a un riesgo muy concreto y eso es muy fuerte como experiencia colectiva. Entonces, me encantaría saber qué crees que deberíamos sacar de este momentum que estamos viviendo y dónde deberíamos realmente avanzar con determinación. Yo creo que a la luz de la película yo saco varias lecciones. Uno, que hay momentos de la vida en que no hay que tener acceso a tecnología y que está muy bien resguardar la infancia. En la película se ve que si el niño pintaba, dibujaba, le gustaba hacer ciertos deportes y como no era tan bueno para los deportes y al papá le avergonzaba, lo metieron en el computador finalmente. O sea, hay que dejar que los niños sean niños. El juego libre propio de la infancia genera desarrollo cerebral que lo deja más apto para la adultez. O sea, no podemos pensar que es una mera entretención infantil, es la estructura que se construye para un futuro adulto. O sea, hay etapas de la vida en que no nomás. Y esto paulatinamente más grande puede llegar y no hay ningún problema que llegue la tecnología. Pero también como papá es acompañar en este proceso.
Y acompañar en este proceso no implica que yo te ponga normas, ya no te instalo solamente control parental, sino que siempre estamos educando. ¿Sí? Aunque tú no uses redes sociales, vamos a estar acompañar es conversando. comentar en ese otro mundo digital lo que uno comenta en el mundo real también. Claro, O sea, llegar a esta idea de que si a tu hijo le pasa algo, te va a decir, quiero que llegue mi papá para contarle lo que me pasó y que no vaya a pensar, oye, que mi papá no se entere porque me mata. Eso es lo que siempre les digo a los papás, ponte en esa situación. ¿Lo estás haciendo de esta manera o de esta otra manera? Pero la discusión que nos deja esta serie es que no te pase y cuestiónate cómo lo estás haciendo para que no te pase. Te quiero agradecer mucho por esta entrevista. Gracias a ti por la invitación. Es un temazo, pero yo siempre encuentro que estas cosas como medio traumáticas sociales, como ha sido el acceso a esta serie, traen esta oportunidad gigante de volver a hablar desde otro lugar sobre estos temas que venimos tratando hace un buen rato, pero el mismo vicio con la tecnología no nos permite abrir esta conversación de una manera más generosa con la infancia. Así que, una vez más, una buena razón para no darle un celular a un niño muy chiquitito y una muy buena razón para tratar de volver a tender esos puentes que tal vez en algún momento se cortaron. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más.